Pues muy bien, muy buenos días, tardes, noches, en función de la hora que nos puedan ver. Nos complace mucho en el marco de la octavo sesión ordinaria de Diálogos Iberoamericanos sobre Japón, tener con nosotros a la doctora Natalia de María, que el día de hoy va a hacer una presentación sobre Japón y América Latina en el comercio mundial, interdependencias y nuevas oportunidades. Le voy a ceder la palabra a la doctora Virginia Valdivia para que ella con mayor detalle haga la presentación de nuestra invitada. Por lo tanto, muchas Muchísimas gracias. gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor Carlos Uscanga. Nos complace tener a la doctora Natalia de María de la Universidad Católica del Uruguay. Estamos muy contentos de también contar con componentes de América Latina, en esta ocasión con un tema sobre comercio y Japón y América Latina. La doctora Natalia de María es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República Uruguay y licenciada en Negocios Internacionales e Integración por la Universidad Católica del Uruguay. Se desempeña como profesora de alta dedicación en el Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay y coordinadora de trabajos finales de grado de la Facultad de Ciencias Empresariales de la misma universidad. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay desde el año 2022 y sus líneas de investigación versan sobre comercio internacional e integración económica, principalmente sobre la ASEAN, la Unión Europea y Mercosur, y temas, por supuesto, sobre Japón en términos comerciales y también de semiconductores. Doctora Natalia, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Le cedo la palabra para que pueda proceder a su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches y buenas tardes para algunos que estamos en distintos usos horarios. Y en primer lugar, muchas gracias a la doctora Valdivia y al doctor Uscanga por la invitación a participar de esta nueva sesión de diálogos iberoamericanos sobre Japón. Como comentaba Virginia, bueno, mis temas versan en torno al comercio internacional y las relaciones comerciales, por lo cual, bueno, vamos a estar charlando un rato sobre justamente las relaciones comerciales entre Japón y América Latina y justamente las oportunidades y los desafíos que presenta la profundización de dicha relación comercial. Mi presentación está organizada en 4 módulos. Vamos a conversar un poco sobre el contexto internacional actual que justamente impacta en lo que son las relaciones comerciales y en los cambios en los patrones de comercio, un poco también sobre lo que es la situación actual de Japón en el comercio mundial y cuál ha sido su evolución a lo largo de los años, para pasar luego ya a lo que son las relaciones comerciales entre Japón y América Latina y para culminar analizando justamente las principales oportunidades y desafíos que presenta el intercambio y el comercio bilateral. Bien, vivimos, como sabemos, en una época justamente marcada por una profunda incertidumbre global, ¿no? Esa es como la palabra que escuchamos todo el tiempo y la que representa justamente la situación actual mundial, ¿no? Este escenario internacional se ha vuelto cada vez más complejo en los últimos años, más fragmentado, pero también mucho más imprevisible, ¿no? Ya hoy, hasta para quienes estudian y hacen análisis de prospectiva, es cada vez más difícil justamente de la mano de todas las situaciones que se están dando a la vez y de toda la incertidumbre que se presenta respecto a distintas situaciones que estamos viviendo, ¿no? También en la actualidad la crisis derivada, ¿no?, de esta guerra comercial que venimos viviendo ha dejado huellas justamente visibles, ¿no?, en lo que son los cambios que se están dando en el comercio internacional, pero también en lo que son las cadenas globales de valor y su funcionamiento, ¿no? Crisis que también se suma a otras situaciones que se vienen arrastrando a lo largo de los años, ¿no? Como por ejemplo esos cambios que se han dado en el comercio a raíz de
lo que fue de la pandemia, de la COVID-19 también, y que se suman también esos enfrentamientos armados que venimos viviendo en estos últimos años y que también generan cambios y reconfiguraciones en las alianzas y modifican justamente las rutas del comercio, las rutas de suministro y también alteran esos equilibrios geopolíticos que veníamos viviendo o que estaban establecidos en los últimos tiempos, ¿no? También en este contexto, ¿no? En los últimos años o última década, hemos visto también esa crisis del sistema multilateral tal cual lo conocíamos, ¿no? En la posguerra y principalmente, y de acuerdo al tema de hoy, lo que es la crisis en el sistema multilateral de comercio, ¿no? En la Organización Mundial de Comercio, que atraviesa justamente una crisis vinculada a lo que es la legitimidad y la confianza, ¿no? Ese eje regulador del comercio que funcionó durante tantos años, hoy está siendo profundamente cuestionado, ¿no? Que enfrenta también un debilitamiento institucional y que pone también en cuestionamiento su capacidad de resolver las disputas, ¿no? Por ejemplo, también en torno a lo que está sucediendo en el órgano de apelaciones, ¿no? Del órgano de solución de diferencias y también su capacidad de adaptarse a las nuevas dinámicas justamente que se vienen presentando y tan rápidamente, también asociadas a las realidades económicas, comerciales y a estos nuevos patrones también del comercio. Bien, sin embargo, también esta sensación de fragmentación que estamos viviendo se da en contrapartida a un mundo que está cada vez más interconectado, ¿bien? Y también cada vez más interdependiente, es decir, que todas esas decisiones, tanto económicas como políticas, comerciales o incluso ambientales de un país, repercuten inmediatamente en el resto de todo el sistema, ¿no? Es muy difícil hoy que los países puedan actuar de manera completamente aislada y de hecho cuando lo hacen incluso las repercusiones son para el propio país que ha tomado las decisiones, ¿no? Entonces justamente esa interdependencia que va de la mano también de este sistema multilateral y que en su momento se pensó también como una garantía de estabilidad, hoy también es como una fuente de vulnerabilidad compartida, ¿no? Entonces, estamos atravesando justamente un periodo donde las tensiones comerciales, los conflictos armados y la erosión justamente de ese sistema multilateral se conectan justamente o se complementan con esa profunda interconexión que existen entre los países, ¿no? Entonces, justamente parte de entender como esta paradoja, ¿no? De este mundo unido pero fragmentado también, es importante para poder pensar justamente el futuro, ¿no? De las relaciones comerciales y del comercio internacional de cara también al futuro. Bien, obviamente todas estas situaciones, ¿no? Generan cambios constantes en los distintos ámbitos, ¿no? Es como que venimos viviendo esas crisis constantes y de hecho yo me acordaba, ¿no? Que en el año 2022 la palabra del año fue permacrisis, justamente, ¿no? A partir de todas estas crisis encadenadas que venimos viviendo. Y recuerdo, ¿no? En la época de la pandemia, cuando ya veíamos que se asomaba la luz y parecía que todo se iba a estabilizar un poco más, ¿no? Y empezábamos a respirar, empezaron determinados conflictos, ¿no? Como el de Rusia y Ucrania, otra vez el mundo convulsionado, ¿no? Y todos estos conflictos que, más allá de ser geopolíticos, también afectan el comercio internacional, obviamente, y nos afectan a nosotros también como ciudadanos, ¿no? En lo que son los precios también de los productos, ¿no? Bueno, por ahí puse una imagen también del informe de CIDOP de 2025 que muestra también otros temas, ¿no? Que confluyen más allá del comercio, pero con el cual se convive en esta permacrisis, ¿no? De que el año también 2025 es un año muy especial porque es cuando ya han asumido esos nuevos gobiernos, ¿no? 2024 fue un año donde millones de personas acudieron a las urnas y muchas veces los resultados de esas elecciones han sido relacionados a un voto castigo, ¿no? A los partidos que estaban en el poder y también como denotar ese cansancio muchas veces social como por las élites políticas, ¿no? Y el esperar determinado cambio y que ese cambio muchas veces no llega
o que ese cambio además se da, pero no es lo esperado, ¿no? O lo que se estimaba que podría llegar a ser. Y además, como decíamos, estamos en un mundo que seguimos viviendo justamente las secuelas de la pandemia, ¿no? Y vemos muchos países que aún siguen golpeados y que siguen arrastrando también las deudas que generadas, ¿no? Eh, tanto para enfrentar la crisis sanitaria como la crisis económica, y que justamente esas situaciones de vulnerabilidad se han visto reforzadas o profundizadas por estas otras situaciones también de ámbito geopolítico, económico, y que todo ha afectado en conjunto. Por ahí, bueno, puse justamente cuáles han sido cuáles son las proyecciones del informe de perspectivas de la economía mundial del FMI, por lo que estas son las de julio, por lo que consulté la semana que viene ya se va a publicar los ajustes de octubre, así que ahí veremos también, o sea, cómo están justamente impactando también ya hoy por hoy los aranceles, ¿no? Impuestos por Trump, que ya son efectivos también, y evidentemente habrá ajustes seguramente en el crecimiento económico mundial, pero también de algunos países en particular que se han visto más afectados, ¿no? Entonces, bueno, vemos un mundo que también está cada vez más endeudado. Esta pandemia nos dejó, por otro lado, un mundo más digitalizado, lo cual también ha dado muchas más oportunidades, ¿no? Y también muchas oportunidades en el plano del comercio internacional, pero también un mundo más individualista y más proteccionista. También, bueno, los objetivos, ¿no? Climáticos, económicos, geopolíticos se han ido distanciando un poco de objetivos de hace 5 años atrás que se buscaba justamente alcanzar, ¿no? Estamos más lejanos a cumplirlos, y esto genera justamente un escenario que profundiza las tensiones y también la competencia permanente, ¿no? Entonces, justamente esa interdependencia que suele ser también vinculada a lo que es la cooperación, hoy se combina también con una creciente desconfianza de estos actores internacionales que cada vez están más individualistas y más proteccionistas, ¿no? Y eso hace también que cada vez cada una de las crisis se profundice también eh, con mayor rapidez. Bien, por acá lo que quise mostrar, encontré unas infografías que me pareció que estaban muy buenas y que muestran justamente los cambios en el comercio mundial a partir de determinadas décadas, ¿no? Acá vemos en la década de los 60, vemos justamente Estados Unidos, ¿no? Alemania, Francia, como los principales socios comerciales de la mayoría de los países del mundo, como unos ejes bien definidos en torno a estos países. Eh, pero obviamente esto ha ido cambiando y evolucionando, ¿no? Y también es epicentro de la producción y del comercio mundial. Ya en la década de los 90 vemos también que ha habido movimientos, ¿no? Pero seguimos viendo a Estados Unidos como epicentro justamente sobre todo de lo que es el comercio con los países de América Latina principalmente. Vemos a Japón también muy vinculado a América Latina, y vemos que empieza a aparecer otro eje también, ¿no? Vinculado, otro sistema vinculado a China. Pero ¿qué pasa ya hacia el 2020, ¿no? Acá ya se ve profundamente lo que son los cambios en los patrones del comercio y la aparición fuerte de China como un actor preponderante justamente del comercio mundial, ¿no? Y vemos esos tres ejes principales en torno a China, que ya a partir de 2020 se convirtió en el principal socio comercial de la mayoría de los países del mundo, en detrimento, por ejemplo, de Estados Unidos, creciendo también en influencia, pero también eso hace que empiecen a crecer, ¿no? Ya incluso desde antes de 2020, pensando en la primera administración de Trump, las tensiones justamente con Estados Unidos. Bien, y ahí vemos también, podemos identificar estos tres ejes con las tres grandes fábricas mundiales, ¿no? La fábrica Europa, teniendo a Alemania como epicentro, América del Norte, principalmente con Estados Unidos, y China, ¿no? Perdón, y Asia, con China en su centro también, y vemos cómo se ha movido justamente, ¿no?
epicentro de la economía y el comercio mundial, posicionando a regiones como Asia en el tablero y en el centro de todo el sistema, ¿no? Y tenemos también a una América Latina que busca justamente insertarse en estas cadenas globales de valor y también a partir de mejorar, ¿no? Nuestra producción y tratar de participar justamente con bienes que representen mayor valor agregado. Bien, ya entrando en Japón, acá al analizar la balanza comercial de bienes de Japón, podemos ver que se ha dado un crecimiento. Yo acá tomé como periodo de estudio entre 2005 y 2024. Vemos que en el caso de las exportaciones japonesas hacia el resto del mundo, se da un crecimiento sostenido hasta el año 2008 aproximadamente, seguido de una fuerte caída que se corresponde justamente con la crisis financiera internacional. Luego se recuperan las exportaciones hasta alcanzar un pico aproximadamente en el año 2011, también 2012, para luego descender y comenzar también a estabilizarse en aproximadamente unos 700.000 millones de dólares en el año 2024. Las importaciones, por otro lado, han mostrado también un comportamiento similar en varios periodos, incluso en algunos de ellos vemos más hacia 2021, 2022, que han superado también a lo que son las exportaciones. Y respecto a lo que es el saldo comercial, podemos ver que ha ido fluctuando a lo largo del periodo de estudio, ¿no? Con una gran caída en 2022, y lo que vemos hacia 2024 es que se empieza a estabilizar ya llegando a cero, ¿no? Pero vemos una balanza comercial en estos últimos años que ha sido deficitaria justamente para Japón. Por otro lado, si analizamos cuál ha sido la evolución de la participación de Japón en el comercio mundial de bienes, lo que vemos es que ha disminuido paulatinamente a lo largo de los últimos 20 años. Bien, en el caso de las exportaciones, en el año 2005 representaba casi aproximadamente un 5,7% del total mundial, pasando a aproximadamente un 3% en el año 2024. Y lo mismo, la misma dinámica se repite en el caso de las importaciones, que pasaron de casi un 5% aproximadamente, un 4,8%, si mal no recuerdo, en el año 2005 a un 3% en el año 2024, ¿no? Entonces ahí vemos justamente, bueno, la disminución de la participación de Japón en el comercio de bienes mundial. Por otro lado, si analizamos lo que son los destinos de las exportaciones japonesas, aquí yo comparé cuáles fueron los principales destinos en el año 2005 y en el año 2024, que se repite bastante el patrón. Vemos que, en primer lugar, en ambos años se encuentra Estados Unidos, ¿no? Y vemos con participaciones superiores al 20%, es decir, que tiene un papel preponderante, seguido por China y Corea del Sur. Y al comparar ambos años, lo que vemos, ¿no? Es que, bueno, Estados Unidos ha perdido participación, si bien poco, aproximadamente un 2%, ¿no? Casi un 3%, pero en detrimento, ¿no? De que China ha ganado justamente participación y ha aumentado este porcentaje, ¿no? Pasando de un 3,5 en 2005 a un 17,6 en el año 2024, lo cual obviamente también por esos encadenamientos productivos de la región. Podemos ver también, ¿no? En el año 2005 que yo acá tomé los 10 principales países, ¿no? Podemos ver en estos 10 principales también Alemania, Reino Unido, Países Bajos, ¿no? Es decir, algunos países europeos que se encuentran entre los principales destinos de las exportaciones japonesas. Sin embargo, de cara al año 2024 solo vemos que está Alemania
y salvo Estados Unidos, el resto son países asiáticos, ¿no? Y seguramente esto va de la mano de lo que decíamos de esos fuertes encadenamientos productivos asiáticos. Y obviamente en estos 10 primeros aún no se encuentra ningún país de América Latina, que después vamos a ir viendo dónde están posicionados. Algo importante también a destacar es que existe una alta participación a nivel de mercados de destinos de las exportaciones, ¿no? Vemos que tan solo 2 países, ¿no? Representaban aproximadamente un 37% del total de las exportaciones de Japón en el año 2005. Perdón, en el año 2024 aproximadamente como un 37%, ¿no? Pero también pasa, bueno, en 2005, y si tomamos estos 10 primeros que yo tomé acá, son aproximadamente un 70% del total de comercio de bienes de Japón. Por otro lado, si analizamos los mercados de origen, acá cambia el panorama, ¿no? Como destino de las exportaciones teníamos a Estados Unidos en primer lugar, con participaciones superiores al 20%, pero cuando vemos los mercados de orígenes, Estados Unidos se posiciona en segundo lugar y tenemos a China como principal origen justamente de esas importaciones japonesas. Bien, y acá sucede lo mismo. También vemos una importante participación a nivel perdón, una importante concentración también a nivel de mercados de origen de las importaciones, ¿no? Es decir, casi un 40% en 2024 también está representado por los 3 principales mercados de origen, por China, Estados Unidos y Australia. También acá lo que podemos ver, ¿no? Es que en el año 2005 también teníamos a Alemania entre los principales orígenes, pero ya en 2024 entre los 10 primeros no está. Es decir, son, salvo Estados Unidos y Australia, bueno, Australia, Emiratos Árabes, hay algunos de Medio Oriente, ¿no? No encontramos países europeos y se sigue dando esa fuerte concentración como decíamos. Bien, en cuanto a lo que es el comercio de bienes, también vemos que ha crecido la participación, o sea, ha crecido lo que es el comercio, las exportaciones y las importaciones de servicios, perdón, de Japón a lo largo de los años. Sin embargo, el saldo de la balanza comercial de servicios continúa siendo deficitaria también para Japón. Bien, en cuanto a lo que es la situación de Japón relacionada a la guerra comercial, ¿qué ha pasado justamente en ese vínculo con Estados Unidos? Bien, bueno, Trump, ahí puse, bueno, hice un cuadrito de la balanza comercial para que vean justamente bueno, cuál ha sido el intercambio de bienes de Japón con Estados Unidos, y podemos ver de que justamente es totalmente superavitaria para Japón. Bien, en todo el periodo de 2005 que abarca hasta 2024. Y bueno, Trump justamente había amenazado a Japón, que obviamente es uno de sus principales socios comerciales también, con la imposición de un arancel del 25% a partir del 1 de agosto de 2025 si no se llegaba a lograr un acuerdo. ¿Bien? Bueno, obviamente comenzaron las negociaciones. Japón se mostraba como con una postura bastante firme en cuanto a no ceder en determinados ámbitos, lo cual obviamente después se fue modificando y sobre todo a medida, ¿no?, de que se acercaba el plazo a la fecha determinada por Trump, ¿no? Y bueno, Trump justamente a través de sus redes sociales, obviamente, anunció el cierre de este acuerdo, por el cual comentó que Japón se comprometía a invertir que 550.000 millones de dólares en Estados Unidos durante su periodo de gobierno, ¿no? El de Trump, y bueno, que Estados Unidos recibiría aproximadamente el 90% de los beneficios del acuerdo. Vean, a cambio se impondría ese 25%, se redujo a tarifas, ¿no?, a aranceles de un 15%. Bien, en un primer momento, ¿no?, el primer ministro japonés
no quiso hacer declaraciones y dijo que, bueno, que tenía que examinar un poco más el acuerdo antes de hacer determinados comentarios, pero obviamente este acuerdo también ha tenido como diferencias en la interpretación y sobre todo por el lado de Japón, ¿no? Y cuáles podrían ser las consecuencias en sectores claves para ellos, ¿no? Como el sector automotriz, también el arroz, cuáles podrían ser las implicancias, ¿no? O las consecuencias para los agricultores, cosa que todavía no está del todo claro porque no están a la luz todavía los detalles sobre el acuerdo. Bien, y a nivel político, obviamente, las reacciones han sido mixtas también, ¿no? Mientras que para la administración del primer ministro, obviamente el acuerdo fue un éxito, el acuerdo que alcanzaron. Sin embargo, la oposición se ha plantado en forma distinta, ¿no? Y han declarado que el acuerdo es negativo para la economía japonesa. Bien, ¿qué ha pasado también a nivel político, ¿no? Con Takaichi, quien se estima, ¿no? Que próximamente podría llegar a ser la primera ministra japonesa y que también se ha expedido ya también en torno a lo que es el acuerdo, ¿no? Y ella lo que ha dicho justamente es que, bueno, sí denota que este acuerdo es perjudicial justamente para su país, que el acuerdo va a ser renegociado, que ella está dispuesta a renegociar justamente ese acuerdo en caso de constatar eh, que sea perjudicial para la economía japonesa, así como también para las distintas industrias clave de su país. Bien, por otro lado, ¿no? Otro tema importante para Japón en todo lo que tiene que ver con su comercio, el comercio de bienes, pero también eh, con los recursos necesarios para la producción de determinados productos, como por ejemplo los semiconductores, y acá también América Latina encuentra un papel importante como proveedor de estos recursos, ¿no? Japón ha mostrado un liderazgo en el sector de semiconductores, principalmente en la década de los 70 y de los 80, donde llegó a representar casi el 50% de la producción mundial de semiconductores, pero justamente este liderazgo fue cayendo, ¿no? Experimentó cierto declive y hoy por hoy aproximadamente está representando casi un 9, 10, creo que un 9% de lo que es la producción mundial de semiconductores y como aproximadamente un 3% de las exportaciones de semiconductores, ¿no? Y bueno, Japón obviamente quiere reposicionarse en lo que es la producción de este tipo de bienes tan importantes hoy por hoy, básicamente para todo, ¿no? Y también todas las tensiones geopolíticas que sabemos que trae aparejada y sobre todo de la mano de China, Taiwán, Estados Unidos, ¿no? Y las principales potencias que quieren liderar justamente lo que es la producción y exportación de semiconductores. Bien, por acá algunos de los principales actores, ¿no? Y dónde se sitúa Japón también en cuanto a lo que es la producción, ¿no? La producción de de las obleas para los semiconductores, por ejemplo. Después les paso la presentación para que lo puedan ver más detenidamente. Y bueno, justamente, ¿no? Con motivo de recuperar justamente ese liderazgo, ese posicionamiento en lo que tiene que ver con la producción de semiconductores. En los últimos años, Japón ha implementado algunas iniciativas gubernamentales para estimular esa producción. Por ejemplo, ha aprobado financiamiento, ¿no? Para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con investigación y desarrollo. Financiamiento que supera los 7.000 millones de dólares, pero también lo que lo que se refiere a a la ley de promoción de seguridad económica, también del año 2022, si no me equivoco, que justamente incluye determinadas medidas para asegurar la provisión estable también de estos semiconductores, ¿no? Que son considerados también un bien crítico para la seguridad nacional japonesa.
Y en torno a esta búsqueda, ¿no?, de reposicionamiento, ha formado determinadas alianzas, una de ellas con Estados Unidos también, para fortalecer esa producción de semiconductores, ¿no? Y para garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministro de esos semiconductores, y también integró una alianza, ¿no? La alianza Chip for Alliance con Estados Unidos y con Taiwán y con Corea del Sur, justamente para tratar de reducir esa dependencia de China, ¿no? Y asegurar también como la resiliencia y la seguridad de esa producción de semiconductores. Bien. Bien, bueno, por acá algunas noticias también de esas colaboraciones, ¿no? Y cómo la empresa TSMC de Taiwán abrió una puerta también para una industria de semiconductores en Japón, ¿no? Y bueno, se planteaba seguir expandiendo justamente esas plantas. Y en lo que tiene que ver con, ya metiéndonos en lo que es la relación de Japón y América Latina, ¿bien? ¿Dónde nos posicionamos? Bueno, obviamente todas las relaciones diplomáticas de Japón están establecidas en sus famosos libros azules, eh, incluso obviamente la relación con América Latina. Bueno, consultando un poco esta última versión, ¿no?, del libro azul en 2025, al igual que los anteriores, también, ¿no?, esos reconocen esa importancia que tiene América Latina para Japón, así como también destacan el potencial económico de América Latina. Algo importante también que siempre está presente en el documento y se repite también en 2025 y que se relaciona directamente con los lazos con América Latina, es que el 60% de la población Nikkei mundial es- vive en América Latina, ¿no? Lo cual representa más de 3 millones de personas, lo cual obviamente tiene una influencia significativa en lo que son los lazos, tanto culturales, pero también económicos y comerciales, ¿no? Esos Nikkei que, bueno, hacen negocios también con Japón. Bueno, también se ha actualizado, ¿no?, esos lazos con América Latina, están vinculados, ¿no?, a ese programa de Shinzo Abe juntos y que se ha justamente profundizado también más recientemente. Y también comparte, ¿no?, en Japón con América Latina algunos espacios de diálogo. Si bien varios, o en su mayoría en realidad, todavía están muy lejos de su potencial en cuanto a profundización del diálogo, ¿no? Tenemos que, bueno, ahora en septiembre de 2025 y de la mano también de la celebración de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se realizó una nueva reunión, la tercera reunión de ministros de Japón y la CELAC, ¿no?, donde ambas partes justamente reconocieron la importancia que tienen mutuamente, ¿no? Japón reafirmó que para ellos América Latina es muy importante de que sean fortalecer justamente esos lazos como socios económicos para poder crecer juntos, y la importancia y el atractivo que tienen justamente estos mercados para Japón. Y por otro lado también, ¿no?, los ministros de los países de la CELAC que participaron en este encuentro afirmaron que, bueno, que Japón obviamente es un socio tradicional para los países de América Latina, y agradecieron también, bueno, la colaboración, la cooperación que ha habido por parte de Japón durante todos estos años con varios de los países de América Latina, con su gran mayoría, y justamente esa cooperación que va más allá del comercio, pero que también justamente promociona lo que son, bueno, esos lazos, ¿no?, culturales, históricos, pero también muchas veces en cuanto a lo financiero, ¿no?, y el intercambio de conocimientos que es tan importante también para América Latina. Bien, después Japón es país observador de la Alianza del Pacífico, también ha tenido algunas reuniones con el Mercosur, recientemente se realizó la quinta reunión de diálogo,
7 años después del anterior, ¿no? Y ahí vemos también como un gap más allá de esa importancia mutua reconocida, pero que muchas veces no tienen continuidad justamente estas instancias de diálogo. Bueno, con CARICOM también en el año 2024 celebraron el año de la amistad de Japón y CARICOM, ¿no? Impulsando también lo que es la cooperación. Con SICA también hay consultas periódicas, es estado observador, también Japón es observador permanente de la UEA y participa, obviamente, ¿no? en un foro mucho más amplio, pero en el cual reúne países de América Latina, junto con Japón, también de lo que es FOCALAE, el Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este, ¿no? Otra instancia también de intercambio. Bien, acá un poco para ver lo que son América Latina, obviamente sabemos, ¿no? que principalmente lo que producimos y vendemos al mundo depende obviamente del país, ¿no? Pero son alimentos. Ahí vemos, bueno, justamente la participación de, de algunos países, ¿no? Y la evolución. Yo ahí tomé algunos para filtrar Uruguay, Argentina, Brasil, el promedio también de América Latina, ¿no? Y ahora vamos a ver justamente los productos que intercambiamos y la importancia que tiene justamente este tema para Japón, que parte de lo que necesitan es alimentos. ¿Bien? Pero primero analizando un poco lo que ha sido la evolución del comercio de bienes de América Latina con Japón, podemos ver que se ha dado un aumento en los últimos 20 años. Obviamente Japón es una de las principales economías del mundo, busca diversificar también sus mercados y sus socios comerciales, también asegurar el acceso a esos recursos que son considerados estratégicos y que en muchos casos América Latina puede posicionarse como proveedor más fuerte, si bien muchos de los países ya lo hacen. Y América Latina necesita, obviamente, profundizar lo que es la atracción de inversión extranjera directa, ¿no? El acceso a tecnología, la transferencia de conocimientos, pero también para nosotros es importante el acceso a nuevos mercados, ¿no? Y esto genera obviamente una interdependencia mutua donde nos necesitamos en cierta medida, pero en forma diferente, obviamente. Entonces, bueno, ahí podemos ver de que se ha dado un aumento de tanto de las exportaciones como de las importaciones. Las exportaciones, por ejemplo, han aumentado una tasa de crecimiento promedio aproximada del 4% y de punta a punta es aproximadamente un 110% del crecimiento y las importaciones han aumentado aproximadamente un 50% con una tasa del 2% de promedio anual. Y acá lo que vemos en realidad es que el saldo de la balanza comercial es deficitario para América Latina, ¿no? Más allá de todos los países que somos, tenemos un déficit comercial en el comercio en conjunto. Obviamente, después cada uno de los países tendrá su propia particularidad con Japón. Bien, y al analizar la participación, es decir, el peso de cada uno en el comercio bilateral de bienes también aquí, vemos que se dan distintas situaciones. En algún caso aumenta y en otro disminuye. En el caso de la participación de Japón en las exportaciones totales de América Latina, en el año 2005 representaba aproximadamente un 2%. Perdón, en Japón representaba un 2% de las exportaciones totales de América Latina, pasando a un 1,6. Ahí vemos una pequeña reducción a lo largo del periodo. Y en el caso de las importaciones, se repite la misma situación. Pasó en este caso de representar casi un 5% a disminuir a un 2,5 aproximadamente. Pero si lo vemos del otro punto de vista, es decir, si analizamos la participación de América Latina en el comercio con de Japón, ahí vemos que ha aumentado un poco, tanto en el caso de las exportaciones como en el caso de las importaciones.
En el de las primeras pasó de un 4% a un 4,2% aproximadamente, y para las importaciones de un 2,8% también a un 4,2%. Es decir que hemos aumentado nuestra importancia en el comercio total con Japón. Bien, en cuanto a América Latina por país, ¿no? ¿Quiénes son los principales socios comerciales? En este caso es los principales destinos de las exportaciones japonesas. México se posiciona en primer lugar dentro de los países de América Latina. Ahí la columna que puse posición es posición sobre el total, es decir, en las exportaciones, creo que me había fijado, el total de países eran sobre 208. México está en la posición 15, Brasil en la 25 y así sucesivamente. Y en cuanto al origen de las importaciones, en este caso vemos a Brasil en primer lugar, la posición 16, y Chile lo seguía. Acá me olvidé de chequear cuánto era el total de los países, pero aproximadamente también serían cerca de 200 países. Bien, si analizamos lo que es el intercambio a nivel de producto, ¿qué vemos, no? Los principales productos exportados por América Latina hacia Japón. Vemos que a lo largo de los años, los productos del capítulo 26, ¿no? Minerales metalíferos, esto está hecho a nivel de capítulo, se posicionan en primer lugar. Y de hecho tienen una participación altísima sobre el total, ¿no? Vemos un 38,8% en 2005 y un 42,6% en el año 2024. Es decir que, al igual que lo que veíamos anteriormente, existe una alta concentración a nivel de producto, ¿no? Después le siguen, obviamente, productos relacionados a la carne, a los pescados. Vemos por ahí, bueno, el capítulo 10, que son los cereales, el 12, que son semillas y frutos oleaginosos, incluye la soja también. Entonces acá vemos, ¿no? Más allá de que también hay productos relacionados a la industria, principalmente le vendemos a lo largo de los años productos agrícolas y agroindustriales a Japón con una alta concentración en minerales. Bien, y si por otro lado analizamos los principales productos importados por América Latina procedentes de Japón, en este caso vemos que son todos productos industriales. ¿Bien? En el año 2024 tenemos vehículos auto del 42%, ¿no? 42,6% de lo que adquirimos desde Japón, perdón, el 30% de lo que adquirimos desde Japón son vehículos automóviles. Después le siguen, bueno, los productos de los capítulos 84, 85, que incluye, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, las computadoras, algunos electrodomésticos también. Bueno, vemos por ahí también instrumentos y aparatos de óptica, de fotografía. Es decir, vemos que todos son productos industriales y que también existe una alta concentración, ¿no? Y entonces, a partir del análisis del intercambio también, podemos deducir que tenemos un tipo de comercio que es interindustrial, obviamente, y que además es complementario, ¿no? Por lo que decíamos recién, es decir, le vendemos principalmente productos agrícolas y agroindustriales, mayoritariamente alimentos, y adquirimos productos industriales. Entonces ahí ya vemos también que existe determinada potencialidad de seguir profundizando el vínculo. Bien, por acá lo que surge es justamente el potencial exportador, ¿no? A partir de una herramienta del Centro de Comercio Internacional, del Export Potential Map, que analiza justamente los mercados que tienen potencial, en este caso para las exportaciones de América Latina. Y acá, al tomar todos los países del mundo, si bien China, ¿no? Que además es nuestro principal socio comercial, y también hay más potencialidad con China, pero vemos a Japón, por ejemplo, en el quinto lugar, ¿no? Entonces también se encuentra dentro de los principales mercados con potencial para seguir creciendo en América Latina. También, si lo vemos a nivel de país de América Latina, ¿no? ¿Cuáles serían esos países con mayor potencial para exportar a Japón?
Bueno, obviamente Brasil se encuentra en primer lugar, también Chile, y de la mano, obviamente, de lo que vimos recién de los productos, ¿no? De los minerales, principalmente, y bueno, le siguen otros países como, bueno, Perú, Argentina, Colombia también. En cuanto a lo que es el cálculo del potencial exportador, ahí vemos, ¿no? De que hay un potencial de más de 19.000 millones de dólares, y también hay un potencial importante sin explotar aún, es decir, que las posibilidades de acceso que tenemos son importantes también, son grandes, hay grandes oportunidades. Y por este lado, bueno, analizar un poco los productos justamente de Japón que tienen potencial en América Latina. Acá, bueno, esta base de datos toma América del Sur y Central, no estaba específicamente América Latina, pero lo que vemos justamente de que también son todos productos industriales, obviamente, que es lo que vende Japón, ¿no? Y por más de que los vehículos automóviles ya eran el principal producto que nosotros adquirimos en el año 2024, igualmente vemos que se posiciona además como el producto con mayor potencial exportador, es decir, que hay cabida para seguir adquiriendo este tipo de productos. Vemos también muchos bienes intermedios, ¿no? También teniendo en cuenta la importancia que tiene el comercio de bienes intermedios y de partes en la actualidad. Bien, por otro lado, un poco analizando, ¿no? Lo que son las medidas no arancelarias aquí a partir también de la base de Global Trade Alert, estuve analizando en un periodo de 2020 a 2025, bueno, cuáles han sido aquellas medidas aplicadas por Japón, liberalizadoras del comercio, y que han afectado, ¿no? Positivamente al comercio con América Latina. No quiere decir que estas medidas sean expresamente para América Latina, pero sí medidas que ha tomado y que en cierto punto ha beneficiado a los países de América Latina, y también cuáles son los productos. No, no llegué a meterme bien específicamente en cuál es cada una de esas medidas, pero bueno, si les interesa lo podemos ver. Ahí vemos que en total en ese periodo han sido 10 medidas justamente que han beneficiado el comercio con América Latina. Si vamos a aquellas que son perjudiciales, vemos que son muchas más, ¿no? También lo mismo, no es que sean específicamente perjudiciales o impuestas específicamente para América Latina, pero sí en general que ha tomado Japón y que ha repercutido negativamente eh, para los países de nuestra región. Bien, en cuanto a lo que son las oportunidades. Bien, algunas ya las hemos ido charlando también a medida que fuimos avanzando. Obviamente existen oportunidades en torno a la diversificación de mercados. Vimos que Japón tiene una alta concentración en lo que son los mercados de origen y destino con Estados Unidos y con China. Si bien no lo vemos en América Latina, pero sucede lo mismo, ¿no? La mayoría de nuestros países tiene una alta concentración tanto a nivel de producto como de mercado, también con Estados Unidos y con China. Entonces, esto nos permitiría justamente abrir un abanico de posibilidades con un mercado en el cual, como dice ahí, ¿no? Hay una complementariedad justamente productiva, y en cuanto al intercambio comercial, como fuimos viendo, ¿no? Y buscar alternativas, que es un poco lo que buscan algunos países de América Latina, ¿no? Sobre todo, bueno, de la parte que a mí me toca del Mercosur, ¿no? Que es un debate diario de, bueno, de qué alternativas de socios comerciales hay, ¿no? Se habla mucho también de la ASEAN, pero muchas veces pasa también de que, bueno, más allá de las oportunidades, terminan siendo los empresarios los que hacen los negocios, ¿no? Y muchas veces encuentran esas diferencias culturales, ¿no? Esa accesibilidad como una barrera. Por otro lado, también lo que tiene que, ay, perdón que me fui, con lo que tiene que ver con la transición energética y la sostenibilidad, también un tema muy importante, tanto para Japón como para América Latina. Obviamente Japón es uno de los grandes impulsores, ¿no? de una agenda global también de descarbonización, que busca asegurar también eh, el suministro de esos minerales críticos, ¿no? Que América Latina también puede posicionarse como un socio clave justamente para desarrollar este tipo de proyectos, por ejemplo, relacionados
al hidrógeno verde, a energías renovables también, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con economía circular. También oportunidades en cuanto a lo que es la cooperación tecnológica y la innovación, ¿no? Las empresas japonesas, obviamente, que son los que tienen la tecnología y tienen los conocimientos más allá de lo que necesitamos en América Latina, ¿no? Y que son líderes en digitalización, en automatización, también en la gestión industrial, ni que hablar, ¿no? Y eso sería una oportunidad muy importante para nuestros países latinoamericanos que también aportan, ¿no? A Japón mercados dinámicos, así como ellos lo han reconocido también en su libro azul, y también talento joven. Obviamente, esto depende del país de América Latina. El mío no es el ejemplo, ¿no? Donde también tenemos una población envejecida, pero sí en muchos otros países puede ser un gran aporte, ¿no? Bueno, obviamente la participación en las cadenas de valor regionales y globales, ¿no? Japón mantiene una sólida red justamente de participación en esas cadenas asiáticas, ¿no? Nosotros intentamos entrar justamente, participar en mayor medida de esas cadenas globales y también intentamos reforzar lo que son nuestras cadenas regionales dentro de América Latina, ¿no? Y sería como una forma también de conectar justamente el Pacífico asiático con América Latina, si bien hay países, ¿no? Que, bueno, lo ven como mucho más cercano, para los que estamos más al sur, realmente lo vemos las diferencias, ¿no? Y no es tan accesible, por decirlo de alguna manera. Y obviamente, bueno, oportunidades en cuanto a lo que es la profundización del diálogo y la cooperación, ¿no? Que ya existe, pero también hay posibilidades y hay como una brecha de profundizar justamente ese intercambio, esas reuniones de diálogo, ¿no? Y hacerlas más asiduas, como lo que decíamos, ¿no? Esa reunión con CELAC tan importante. Bueno, poder tener como un cronograma de asiduidad en cuanto a esas instancias tan importantes de diálogo y de intercambio. Bien, por otro lado, los desafíos, ¿no? Pues obviamente todas las oportunidades siempre vienen aparejadas de desafíos y muchos de ellos también van de la mano. Obviamente la distancia geográfica, como decíamos, esto también depende, ¿no? De qué país de América Latina estemos hablando, pero igualmente existe una distancia geográfica, ¿no? Y eso va de la mano también con costos logísticos superiores que tienen que enfrentar las empresas y que muchas veces, ¿no? Esto es una limitante también para para la competitividad de las empresas justamente y de las exportaciones latinoamericanas y sobre todo también en países como el caso de Uruguay, también de mi país, en el cual la mayoría de las empresas son pymes, ¿no? Entonces también enfrentar esos costos logísticos a veces es bastante difícil porque eso encarece también el comercio. Por otro lado, otro de los desafíos, ¿no? La baja diversificación de acuerdos comerciales. Solamente 3 países de América Latina tienen acuerdos comerciales con Japón y de hecho son los mismos que integran el CPTPP, ¿no? Si bien, bueno, algunos han solicitado el ingreso o tienen justamente más posibilidades de poder entrar, la verdad es que no va a suceder en el corto plazo, entonces también ahí vemos otro desafío también para los países de América Latina. Otro de los desafíos podría ser la competencia con otros socios asiáticos como China, ¿no? Que tienen justamente una presencia mucho más fuerte en América Latina, no solo en lo que tiene que ver con comercio, sino también en inversiones, en cooperación, en presencia también de empresas, por ejemplo, chinas en la región, ¿no? Y bueno, también lo que son las altas barreras de ingreso, ¿no? Es decir, sabemos que Japón presenta altas barreras de ingreso, no solo lo que tiene que ver con aranceles, sino también con las medidas no arancelarias, ¿no? Eh, por ejemplo, en lo que son las restricciones sanitarias o fitosanitarias, pero también es verdad que eso representa determinadas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Uruguay, se estuvo como 10 años más o menos negociando el ingreso de algunos tipos de carne, que finalmente se logró, ¿no? Y obviamente estamos viendo los réditos de esa negociación,
pero también nos permite mostrarnos al mundo de que si un mercado tan exigente como el japonés abrió justamente su mercado a las importaciones de determinados tipos de carne, ¿no? Que tiene que cumplir con determinados requisitos, eso también nos muestra, ¿no? O muestra al resto de los países del mundo, bueno, la calidad de la carne uruguaya, si está avalada por Japón, es de buena calidad, ¿no? Y eso le da también un valor agregado y un reconocimiento. Y bueno, también la necesidad de una visión estratégica a largo plazo, ¿no? Si bien es una relación que ha tenido, ¿no? Distintas fluctuaciones, ¿no? Hay un reconocimiento mutuo también, pero por parte de América Latina, por ejemplo, no hay una estrategia conjunta de relacionamiento. Capaz que América Latina es muy difícil pensando, bueno, capaz que la CELAC, ¿no? Pero también a nivel, por ejemplo, del Mercosur, es decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestra estrategia de relacionamiento con Japón? Bueno, muchas veces falta también como esa visión, ¿no? Bueno, cómo nos vamos a relacionar y sobre todo una visión al largo plazo. Bien, y por último, para finalizar, repasando un poco lo que son las conclusiones de lo que hemos estado charlando, ¿no? Vimos que el comercio bilateral ha aumentado, está en expansión, si bien aún se encuentra muy por debajo de su potencial, es decir, hay un margen de crecimiento, tanto lo que es el comercio de bienes como lo que es el comercio de servicios. También, bueno, vimos que hay esa complementariedad, ¿no? Un margen para la diversificación. Hay desafíos que persisten a lo largo de los años, lo que hablábamos recién, ¿no? El marco institucional, por ejemplo, más definido, más institucionalizado, que sea más esas reuniones, ¿no? Que se den más asiduamente. eh, bueno, la logística, la percepción mutua, también esa distancia cultural muchas veces que existe, obviamente no con todos los países de América Latina y obviamente acá tiene un rol muy importante. Todo lo que es la población Nikkei en América Latina, ¿no? Pero muchas veces es lo que decía, pues bueno, para los empresarios, que son los que hacen los negocios o los que concretan los negocios, muchas veces determinados países asiáticos nos ven como muy lejanos o muy lejanos culturalmente y muchas veces no salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Seguimos haciendo negocios con los países de la región, ¿no? Con China, que bueno, en su momento es un mercado nuevo, pero hoy ya sabemos cómo funciona y muchas veces hay oportunidades en otros países, pero los empresarios todavía no se animan a dar ese paso, ¿no? Bueno, también el rol de los gobiernos en los acercamientos, obviamente en este acercamiento con Japón, pero también de los privados, ¿no? En determinadas iniciativas que transfieren el conocimiento, ¿no? Como pueden ser las cámaras de comercio también, también a nivel nuestro de las universidades, ¿no? Que somos transmisores de conocimientos o de esta instancia que tienen ustedes también de diálogos, ¿no? Y que hay transferencia también de conocimientos sobre las distintas áreas de los investigadores y que eso logra también acercar justamente a las regiones y también al público en general muchas veces, ¿no? Y bueno, para finalizar también, bueno, Japón y América Latina no los tenemos que pensar, ¿no? Como que están en los márgenes muchas veces del mapa, sino también en el centro de una nueva relación geoeconómica, ¿no? Que también busca o se enfoca en lo que es la resiliencia, la sostenibilidad, las alianzas también inteligentes, y muchas veces el desafío también no es solamente comerciar más, lo cual es importante, obvio, sino también hacerlo de una mejor manera, ¿no? Construir una relación sólida basada justamente en esa complementariedad que vimos que existe, en la innovación también que es tan necesaria, sobre todo para esos países, y también en una visión compartida justamente de lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Tan importante para ambas regiones. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Natalia. Al contrario, la verdad es que tus temáticas son muy alineadas a las temáticas que también he manejado e investigado. Entonces, pues como que nos complementamos muy bien en esa parte. Em, y justamente yo te haría una pregunta, quizás puede ser un poco difícil porque en el caso mexicano, por ejemplo, tú sabes que nosotros sí tenemos un acuerdo con Japón, ¿no? El acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica, pero la realidad es que a 20 años ya de su entrada en vigor, pues no hemos sabido todavía aprovechar pues las ventajas que tiene tener pues normas que permiten la entrada de muchos de nuestros productos, que desafortunadamente los productos que llegan a Japón, pues de igual manera son productos agroalimentarios que pues si se enfrentan en la balanza comercial con los productos industriales de Japón, pues vemos igual una balanza deficitaria en el caso mexicano. Pero a lo que voy es que a pesar de que tenemos un acuerdo, no se ha logrado eso. Y una de las críticas es que pues la industria más desarrollada en México o quizás donde la relación se ha desarrollado más ha sido en la industria automotriz. Y la industria automotriz japonesa en nuestro país ha crecido mucho a lo largo de varias décadas, pero no hemos logrado em, cómo incorporar a nuestras empresas mexicanas en ese proceso de las cadenas de producción de los vehículos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, mi pregunta va, si tú tendrías alguna recomendación para los países de América Latina para que se puedan incorporar a las cadenas de producción o a las cadenas globales de valor con los japoneses, ¿no? Porque lo que vemos es que independientemente de que exista o no exista un acuerdo, pues de todos modos, nos faltan una serie de estrategias, ¿no? Para poder mejorar la relación entre Japón y América Latina, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el caso de los semiconductores, no sé si el litio que existe en algunos países de América Latina, pues podría ser a lo mejor un aliciente para esta industria de los semiconductores, o quizás hay otros rubros en donde podríamos tener alguna posibilidad. Yo creo que es complicado, ¿no? Pero, Es complicado, ¿no? quizás, Y creo ¿no? que es como el gran desafío para todos nuestros países de América Latina, del lado de mi región, ¿no? Más de Uruguay, lo que es el Mercosur, también incluso nos planteamos, ¿no? Obviamente dentro del Mercosur una cosa es Brasil, Argentina, Uruguay, directamente cómo nos involucramos en las cadenas globales de valor, ¿no? Es más, estos países que estamos incluso menos industrializados, ¿no? Que el caso de México, que obviamente es diferente, por eso hablamos también, ¿no? De las particularidades de cada uno de los países, y creo que es como la gran incógnita que surge, ¿no? Y que los gobiernos todavía no han podido justamente lograr esa estrategia de cómo realmente insertarse esas cadenas globales de valor, ¿no? Y sobre todo es eso, bueno, obviamente podemos eh, ser proveedores de litios, de determinados recursos, pero bueno, también podemos hacer cosas que tengan un mayor valor agregado, ¿no? O bueno, participar de esas cadenas globales de valor, ¿no? Lo que vos decías, bueno, la industria automotriz es muy importante en ambos países, ¿no? Y bueno, ¿cómo podría México introducirse en una parte, ¿no? De esa cadena global de valor, ¿no? De lo que es la producción de los automóviles japoneses? Yo creo que, bueno, obviamente tiene que ser escapa, ¿no? A nosotros una estrategia de Estado más a largo plazo, obviamente, ¿no? Una estrategia país, pero también de trabajo conjunto, no solo de los gobiernos, sino también del sector privado, ¿no? Porque lo que hablábamos hoy también, al final de cuentas, son las empresas, ¿no? Las que terminan concretando los negocios. Entonces tiene que haber un estímulo también para las empresas, ¿no? Bueno, a tratar de meterse en determinadas zonas, ¿no? Que al principio puede ser
un desafío, puede ser más incómodo de lo que están acostumbrados, pero también que si logran justamente, ¿no? Entrar en esa dinámica de las cadenas de suministro, obviamente les va a traer muchos más beneficios. Y no solamente, ¿no? Esos beneficios que tienen que ver con la colocación de piezas, ¿no? Con las exportaciones, un rédito económico, sino con la transferencia de conocimiento, ¿no? Es decir, todo eso que no se ve, ese efecto derrame para las industrias y que a la larga terminan incluso generando más beneficios, ¿no? Porque también aumenta la competitividad, y no solo de empresas particulares, sino del sector, ¿no? Y eso da un derrame, obviamente, en toda la economía. El tema es, bueno, eso, ¿no? Acá tenemos los mismos dilemas desde otra parte del mundo, de, bueno, ¿cómo hacemos justamente para meternos en las cadenas globales de valor e incluso vender productos con un mayor valor agregado? Acá en Uruguay, por ejemplo, parte de la disyuntiva también es, bueno, ¿por qué vendemos el grano de soja? ¿No podemos producir el aceite de soja? Y bueno, obviamente está el debate, pero no se llega a dar, no llega a sucederse la magia de poder justamente tener una cierta industrialización mayor, no quiere decir que no exista, ¿no? Pero que se dé ese proceso, ¿no? De industrialización, de poder agregar un poquito más de valor a los productos y ni que hablar de lograr participar con una presencia mayor, no solo de las cadenas globales, eso sería fabuloso, también de las regionales, que estamos bastante más atrasados, ¿no? Ustedes están en una posición mejor en ese sentido, ¿no? O más participativa, por lo menos. Pero es Mm. difícil. Yo creo que ahí es un trabajo conjunto, ¿no? Y de estrategia, sobre todo en el largo plazo, y tanto del sector público como el privado, ¿no? Y generar las condiciones para que las empresas participen también, que muchas veces lo que falta es eso, ¿no? Está la discusión, pero bueno, ¿qué ofreces? ¿Cuál es el incentivo también para lograr? Sí, porque justamente en el caso mexicano, pues también la diversificación de mercado siempre ha sido como una estrategia recurrente en los gobiernos mexicanos, pero la realidad es, ocurre lo que tú dices, o sea, los empresarios mexicanos están más acostumbrados, aunque tenemos esa integración regional nos deja también una interdependencia económica que hace que también los propios empresarios, pues vean hacia Estados Unidos como el mercado fácil de exportar y como tú lo mencionabas, esas barreras culturales hacia Asia y en particular hacia Japón, pues también han impedido, pues, esa diversificación de mercados, ¿no? Que no la vemos, a corto plazo, por lo menos en nuestro país. No sé si Eso es. alguien tenga alguna. Perdona, Perdón, perdona. que justamente, ¿no? Perdón, lo que están acostumbrados, y es lo que decían, que es como esa seguridad que da cierta medida, pero también esa seguridad te da vulnerabilidad, porque, por ejemplo, ahora, ¿no? Bueno, ustedes lo vivieron de cerca, conocen el tema mucho más que yo, con la guerra comercial, ¿no? Y bueno, justamente como están tan atados eh, a las condiciones muchas veces, ¿no? Porque, bueno, gran parte de la producción depende de Estados Unidos. Entonces también, ¿no? Eso cuando los momentos de calma es muy bueno, ¿no? Porque, bueno, colocamos los productos, hay seguridad, pero cuando vienen situaciones más críticas, también, ¿no? Esa dependencia genera o profundiza las vulnerabilidades, ¿no? Y la exposición, sobre todo. Sí, a mí me Sí. gustaría hacer una pregunta, un comentario también para Natalia. En Ujú. primer lugar, muchas gracias por la presentación. Creo que fue muy detallada y nos da una visión muy cercana, ¿no? De las estrategias de Japón en América Latina y también, bueno, la posición global de Japón y todos los retos que implica. A mí justamente me llamaba mucho la atención dos cosas. Uno, esta cierta ausencia de estrategias mucho más asertivas de Japón hacia América Latina. Es decir, comentabas que mucho de la presencia de Tokio y de la diplomacia japonesa está
digamos, visible en los organismos regionales, y que en ocasiones la construcción de un diálogo, pandemia de por medio, quizá esto aumentó, digamos, la distancia. Pero a diferencia de China, digamos, me da la impresión, no sé, esa es una lectura quizá, no sé hasta qué punto certera o no, de que Japón se ha quedado más a la saga, se ha rezagado, siendo que China ha utilizado otros medios, tanto de su diplomacia económica, de su diálogo político con América Latina, que le ha llevado ventaja, ¿no? Esa sería una primera reflexión. La segunda sería justo con este tema de los productos, ¿no? En efecto, hay 3 países que son miembros del CPTPP, algunos de ellos, bueno, la mayoría tienen acuerdos de libre comercio, acuerdos de asociación económica, pero no necesariamente han penetrado con éxito al exigente mercado japonés, como tú lo señalabas. Hay una serie de eh, códigos, a veces no escritos, leyes no arancelarias, que hay que sortear para poder tener una relación de confianza en Japón y poder tener una relación de largo plazo, que es lo que ellos buscan, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el caso de México, eh, en efecto también hemos exportado carnes, el sector cárnico ha sido importante, tanto de res como de cerdo. Sin embargo, todavía no hemos logrado la diferenciación de marca. O sea, lo vendemos a granel y ahí pues puede estar en un restaurante sin que sepan el origen ni la trazabilidad del producto, pero en el mercado del menudeo, ¿no? Donde tú vas al súper y ves que este producto es de Uruguay, este producto es de Indonesia, de Filipinas, etcétera. Eso todavía no se ha logrado, ¿no? Es decir, que el consumidor japonés promedio pueda decir, ah, miren, estoy comiendo un, una hamburguesa al estilo Japón hecha con carne mexicana, ¿no? Eso no lo saben. Entonces, yo no sé cuál ha sido la experiencia que ustedes tuvieron, porque mencionabas que también en Uruguay habían vendido carnes. ¿Ustedes sí han logrado esa diferenciación de mercado o no? Un poco serían las 2 reflexiones que me gustaría que nos compartieras. Bien, empezando por la primera, ¿no? Bueno, cómo Japón se ha visto como más rezagado, ¿no? En ese relacionamiento, Japón, pero también pensando en otras, en potencias tradicionales, ¿no? En lo que es, por ejemplo, también la Unión Europea, o en cierta medida también Estados Unidos, ¿no? Capaz que no con la relación que tienen con México, pero pensando en el resto de América Latina, ¿no? De que China ha sido muy estratega justamente y cómo ha ido ganando terreno, ¿no? No solo en lo que es América Latina, sino en África, que creo que se repite un poco la situación, ¿no? Y no solo posicionándose como importante socio comercial, sino también en lo que tiene que ver con inversiones, pero también con cooperación, ¿no? Entonces, creo que también con esa imagen de China, ¿no? De, bueno, de soft power, vamos por el tema de la cooperación, la apertura de los institutos Confucio también, todos los programas que tienen, ¿no? De formación en China. Y eso obviamente va metiendo y va mejorando, creo que en la cabeza de la mayoría de las personas también la consideración que hay hacia China, ¿no? Y pensando también ahora en los cambios generacionales, ¿no? De que, bueno, pensando en mis padres y uno les nombra a China y tienen como una visión que hoy China fue cambiando, ¿no? Y también creo que fueron muy hábiles en ir cambiando esa imagen, también no solo a nivel de estados y por el lado de la cooperación, sino también a nivel de ciudadanía, ¿no? Las posibilidades que hay de intercambio para los estudiantes y que al final todo el mundo va, vuelve enamorado y se terminan convirtiendo en embajadores, ¿no? de China en su país de origen. Y creo que poco a poco, ¿no? Y en el caso, bueno,
de Estados Unidos, también de la Unión Europea o de Japón, que en los últimos tiempos han estado tan inmersos en sus propios problemas internos y que China lentamente fue avanzando, ¿no? Y fue ganando terreno en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces creo que han sido muy hábiles en la estrategia y para Japón, así como para las otras potencias tradicionales, ¿no? Que habían descuidado un poco eh, estos otros territorios, es difícil volver a posicionarse, ¿no? Y a encontrar un lugar de reconocimiento. Bueno, ahora hay que cambiar la estrategia, es decir, cómo nos posicionamos, cómo nos volvemos de vuelta atractivos para América Latina, ¿no? ¿Cómo hacemos que nos conozcan? Porque al final de cuentas también esto va de la mano de conocerse, ¿no? Y que va también en relación a su segunda pregunta, ¿no? O su segunda reflexión. Es decir, ¿cómo nos podemos, cómo nos podemos presentar o cómo podemos ser reconocidos, ¿no? Y eso también es un trabajo muy paso a paso, ¿no? Un trabajo más de hormiga que va de la mano de, bueno, de esa marca país, de posicionamiento del producto, ¿no? Obviamente hay que tener una estrategia también más a mediano plazo, porque no es que, bueno, queremos ser reconocidos, o sea, en el caso de Uruguay, por la carne. Y bueno, ha sido un trabajo de varios años y por lo menos en lo que es en la industria de la carne, también que ha trascendido a los gobiernos de turno, ¿no? Es decir, más allá de la ideología del partido de gobierno, se siguió trabajando también en lo que son las instituciones promotoras del comercio, ¿no? En Uruguay se llama Uruguay 21, el de ustedes, ProMéxico puede ser, ya no existe más, ¿no? No me acuerdo. No, bueno. En Uruguay tenemos, sigue existiendo Uruguay 21 y realmente la labor que han hecho ha sido muy importante, ¿no? Participando, bueno, de todas las ferias internacionales, con distintos productos también, apoyando a la internacionalización de las pymes, ¿no? Dando a reconocer también esos productos. Muchas veces, parte, por ejemplo, de la estrategia de Uruguay en las ferias internacionales es asociar la carne con el fútbol, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué somos reconocidos nosotros, ¿no? O qué es lo que genera el enganche. Ir trabajando, bueno, posicionar ese producto, ¿no? Y utilizar, bueno, los recursos que tenemos, en nuestro caso, los jugadores de fútbol, bueno, para promocionar, no sé, en Japón también los productos, ¿no? Que tenemos. Y eso ha hecho también, ¿no? La industria de la carne es bien interesante en Uruguay porque es justo uno de los sectores exitosos en los cuales también más allá de tener, ¿no? Los recursos de, bueno, el clima, no sé, la pradera, es decir, todos esos recursos naturales que contribuyen, le hemos agregado tecnología, ¿no? Lo que es la trazabilidad del ganado, y eso genera también un impacto y que los mercados asiáticos les encanta, ¿no? Porque se participa de esas ferias internacionales y tienen, no sé, dan los bocaditos de carne con un QR que tienen toda la vida de la vaca, ¿no? Entonces, se ha trabajado justamente no solo en vender el producto, sino hacerlo conocido, ¿no? También para el público en general y muchas veces vinculándolo a otros productos o servicios que podemos vender al mundo, como en nuestro caso, no sé, los jugadores de fútbol, ¿no? Entonces, vincular justamente. En nuestro caso, por ejemplo, el trabajo de Uruguay 21 ha sido muy importante, ¿no? De las cámaras de comercio también, por ejemplo, eso ha ayudado como, no solo en Japón, sino también en otros mercados, a que haya como un reconocimiento más importante de determinados productos uruguayos que son considerados, ¿no? Bastante premio también. Gracias, Natalia. Adelante, Vicky. Pues tenemos dos preguntas que te voy a leer. La primera es de Michelle y ella dice, bueno, buenas tardes, agradece la presentación y su pregunta es para el caso del Mercosur. Si Japón podría llegar a ver esta alianza como un socio estratégico en la región o si la estructura productiva del Mercosur, basada principalmente en recursos naturales y manufacturas, podrían afectar la posibilidad de crear cadenas de valor conjuntas con Japón y qué oportunidades podría aprovechar Japón o los países del Mercosur para maximizar esta relación económica. Esa es una. Y la otra es rescatando los aspectos de la logística y la diplomacia cultural.
Y bueno, también te felicita que ha sido una gran presentación. Dice, bueno, en la relación comercial entre Japón y América Latina, los desafíos fitosanitarios y logísticos suelen verse desde una perspectiva técnica. No obstante, ¿cómo podría la diplomacia cultural fortalecer la confianza entre ambas regiones y facilitar acuerdos que armonicen normas y promuevan cadenas de suministro más fluida? Que yo creo que va en relación con lo que ya nos mencionabas, ¿no? Pero adelante, por favor. Sí, bueno, empezando por el final, ¿no? Y para complementar lo que estábamos hablando, que está relacionado a eso, también creo que más allá, ¿no? Del trabajo de instituciones promotoras del comercio y las inversiones, también por parte de las cancillerías, ¿no? En el caso de Uruguay ha sido muy importante las negociaciones justamente de Cancillería para abrir el mercado japonés a determinados tipos de carnes. Si mal no recuerdo, era la carne con hueso. Creo que incluso Brasil no tiene la habilitación para vender carne con hueso a Ujú, Japón. Pero ya les digo, las negociaciones fueron aproximadamente 10 años, es decir, que es un trabajo, ¿no? Paso a paso. Eh, Nada. Y sobre todo, bueno, seguir siendo constante en esa estrategia, ¿no? E ir avanzando también paso a paso a los requisitos, ¿no? Y lo que comentaba hoy también el doctor Uscanga, ¿no? Que para ellos es importante la confianza, que muchas veces los latinoamericanos no lo vemos como algo tan importante como, bueno, hacemos negocios y listo, ¿no? Pero para los asiáticos muchas veces esas relaciones se construyen y no es de un día a otro cerramos un negocio y listo, ¿no? Sino que tiene que haber justamente como una relación de generar una determinada confianza para seguir profundizando esa relación. Bien, y volviendo bueno, a la primera pregunta, muchas gracias de Michelle también, en lo que es la relación Japón-Mercosur. Ya de entrada el Mercosur es todo un tema, ¿no? Y parte de las críticas que tiene el Mercosur justamente es eh, su acotada gama de acuerdos comerciales, por decirlo de alguna manera, justamente con países importantes, ¿no? Si bien con América Latina, obviamente, tenemos acuerdos con todos los países, pero eso también mucho es en el marco de lo que es la LADI. Con el resto del mundo, la verdad es que han sido bastante difíciles las negociaciones, no por el resto del mundo, sino muchas veces por nosotros mismos. Fíjense que los acuerdos que tenemos vigentes hasta el momento son con India, que es un acuerdo de preferencia fija muy acotado y le vendemos muy poco, pero muy poco, pensando también que son 1.400 millones de personas, necesitan alimentos y tenemos alimentos, como tú decías hoy, Virginia, o sea, no hemos sabido sacarle partido a ese acuerdo, por más de que es de preferencia fijos, con Egipto, con Israel y con SACU, ¿no? Con la Unión Aduanera de África del Sur, que tiene países como, bueno, Sudáfrica, Botsuana, Suazilandia, Lesoto. A ver, que es buenísimo tener acuerdo con todos ellos, pero no son nuestros principales socios comerciales, ¿no? Entonces, parte de las críticas es eso. ¿Por qué no lo logramos? Ahora, por suerte, el año pasado cerramos un acuerdo con Singapur y ahora hace un mes con el EFTA, ¿no? Y estamos negociando hace 20 años con la Unión Europea. Pero parte es esto, ¿no? Para nosotros, obviamente, sería una oportunidad, se están abriendo conversaciones también con otras regiones, ¿no? Con, con con el objetivo de abrir negociaciones. Con Japón, obviamente, todavía esto no ha sucedido, ¿no? Si bien este año, si no me equivoco, es que se celebran los 130 años de relaciones diplomáticas entre Japón y Brasil, ¿no? Y una reunión ahí con Lula, en la cual justamente reconocieron la importancia de profundizar esas relaciones con el Mercosur, pero de hecho, ¿no? Pensando en que Japón es un país muy proteccionista, pero los países del Mercosur también lo somos, ¿no? Porque muchas veces nos autopercibimos más abiertos de lo que somos, pero cuando miramos incluso las tasas las tasas arancelarias promedio duplican el promedio mundial en el Mercosur, ¿no?
ahora el promedio mundial ya no sabemos muy bien cuál es con toda la guerra comercial, pero hasta antes de esto, que era aproximadamente un 5%, en el Mercosur estábamos a tasas de 11, 12, dependiendo del país. Entonces creo que también la posibilidad sería muy buena, pero veo bastante difícil también justamente, ¿no? Por las altas exigencias que tiene Japón también para cuidar su mercado interno, de que lográramos avanzar en algún tipo de acuerdo, ¿no? Me encantaría que me sorprenda la realidad, pero lo veo difícil realmente en el corto mediano plazo. Muchas gracias, Natalia. Pues no sé si haya una pregunta más o algún otro comentario más, sino para poder cerrar en tiempo. Como siempre, pues agradecemos a todos nuestros ponentes y en particular a ti, Natalia, por ahora cedernos parte de tu noche por allá, ¿no? En Uruguay, y por pues ilustrarnos muy bien todo el contexto internacional del comercio mundial, cómo pues estas crisis también han afectado la relación, los propios conflictos también políticos internacionales que también pues minan la relación Japón-América Latina en términos comerciales, ¿no? Y pues todo gran panorama justificado también con estas estadísticas también que nos traías, ¿no? Te agradecemos infinitamente. Como mencionabas, esperamos que sea el principio de muchas más colaboraciones, ¿no? Y te estaremos enviando también tu constancia. Y voy a ceder la palabra al doctor Uscanga para que dé unas palabras de cierre a nuestra octava sesión de diálogos iberoamericanos. Adelante, doctor. Gracias. Pues nada, reitero el agradecimiento a Natalia por su puntual presentación, muy interesante. Nos deja muchos elementos para reflexionar sobre el papel de Japón en América Latina, el papel de Japón en la economía global y los retos que se enfrentan y que se van a enfrentar, digamos, en el corto y mediano plazo. Simplemente, pues, cerramos entonces nuestra octava sesión ordinaria de diálogos iberoamericanos y pues con el deseo de que nos puedan acompañar en las próximas sesiones que en breve les daremos a conocer nuestro calendario. Eh, Sin más, un fuerte abrazo hasta Uruguay, a Natalia, y que en Muchas gracias. efecto sea la primera de muchas más colaboraciones que tanto en el marco de esta plataforma, pero también en lo bilateral, diríamos, con nuestras universidades podemos realizar. Era Muchísimas todo y gracias muchas a gracias. ustedes. Sí, hasta Muchas luego y que gracias. estén bien todos, todas.